hacemos nosotros para lograr que nuestra familia sobreviva a las circunstancias y a la adversidad? ¿Qué necesitamos para que una empresa no sucumba frente a las dificultades económicas del comercio, a las fluctuaciones comerciales que se presentan? ¿Cómo hace un país para lograr sobrevivir frente a la agresión de otro país? Las tres preguntas se responden solo mediante la unidad el día que nosotros entendemos lo que significa estar unidos. Eso es lo que nos permitirá a nosotros poder sobrevivir como nación, poder sobrevivir como sociedad, poder sobrevivir como familia. A las empresas les gusta muchísimo saber que sus empleados, se dice hoy en el lenguaje común, que se pongan la camiseta, que sientan la empresa como suya, que la defiendan, que sean capaces de dar todo por ella. Esa camiseta que las empresas buscan que nosotros nos pongamos es una camiseta que nosotros también tendríamos que tener puesta, muy bien puesta, en beneficio de nuestro hogar, para poderlo defender y para poderlo sacar adelante. Pero siempre es importante buscar qué es lo que nos une, para que aquello que nos une no sea un pegamento fácil de diluir, para que no sea un pegamento circunstancial, efímero. Se los digo porque yo les pongo el ejemplo de dos países. Cuando estudié por fuera, tuve conocimiento que España es un país que está muy dividido por las diferentes regiones. Ustedes saben que Cataluña se quiere independizar del resto de España. Además, porque en España no todo el mundo habla español. Entonces hay gente que no se siente española. Pero cuando España ganó el Mundial de Fútbol, todos los españoles de todo el país sacaron la bandera. Una bandera que ha sido despreciada por regiones porque dicen que no es su bandera. Pero extrañamente, esa vez que España ganó el Mundial de Fútbol, todo el mundo sacó la bandera y todo el mundo se sentía español. Aunque políticamente en otros momentos despreciaran ser españoles. Nos pasa a nosotros los colombianos. Hay una película que se rodó hace varios años donde durante un mundial y un partido de fútbol de Colombia, dos bandos que se han considerado enemigos durante décadas, que son los miembros de la guerrilla, de los alzados en armas y el ejército, hubo un momento en que se juntaron en una cancha de fútbol para ver el partido, y el partido de fútbol los unió. Siendo enemigos, el fútbol los unió. ¿Por qué hablo yo de uniones efímeras, ficticias? Porque considero que el fútbol es una unión ficticia. Porque nos hace sentir unidos en el momento en que el país gana, pero obviamente esos triunfos no son para siempre. Colombia tiene que volver a jugar en otro momento y si no se produce el triunfo se rompe la unidad. Hay que buscar cosas que realmente nos permitan a nosotros poder sentir que sí somos fuertes, que sí estamos unidos, y no simplemente en la superficialidad de la emoción por un triunfo en un momento determinado, por cualquier deporte que sea. El fútbol es tal vez el más común, el que más referenciado tenemos, pero tenemos que buscar fuentes de unidad mucho más profundas que esa. Su familia, ustedes tienen que buscar cuáles son las razones que les pueden permitir a ustedes sacar su familia adelante. Acuérdense lo que dice Jesús en el Evangelio, que una nación en guerra civil no puede subsistir. Imagínense ustedes, ciudadanos matando con ciudadanos, que entre nosotros mismos nos matemos. Si enfrentar una guerra contra otro país ya es devastador, una guerra civil donde nos matamos entre nosotros mismos es mucho más devastador, mucho más dolorosa, porque son hermanos matando
a hermanos. Y nosotros en nuestro país, lastimosamente, tenemos experiencia en ese sentido. Y por eso Jesús nos enseña a nosotros que solamente la unidad, esa unidad por la cual Él oró, que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, donde Jesús dice esto: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad. Pregunta entonces, si nosotros miráramos nuestra casa, nuestro hogar, ¿sentiríamos que somos realmente una familia unida? La pregunta no es si es una familia reunida, porque reunir una familia es relativamente fácil. Usted arma un asado, una fiesta, una Navidad, y entonces dice, vamos a reunirnos todos en la familia. Pero reunirnos no significa que estamos unidos, porque hay gente que puede estar en la misma casa un día compartiendo una comida, pero que entre ellos no se hablan y hay distanciamiento. Entonces la reunión no da la unidad. ¿Sienten ustedes que son una familia unida? ¿Y qué tendríamos nosotros que escarbar para mirar si somos una familia unida? ¿Cuáles son los elementos que tendríamos que analizar? Ciertamente tendríamos que pensar si somos personas que nos amamos, primera cosa. Pero también tendríamos que pensar si somos personas que nos respetamos en nuestras diferencias, sin pretender que el otro viva la vida suya del modo como yo la concibo. A veces, por sentirnos familia o familiares, somos muy invasivos de la vida de la otra persona. Entonces uno cree que puede tomar determinaciones sobre la vida de otra persona. Y uno de pronto se molesta porque la otra persona no vive del modo como uno cree que debería vivir. Ese ser invasivo de la vida de la otra persona rompe la unidad. Ahora, que haya cosas que uno dice no me gustan, son distintas al hecho de que uno pretenda arreglarle la vida al otro. Hay cosas que sencillamente de nuestra familia no nos gustan, eso es verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que hacer prevalecer el amor y el respeto. Así como cuando hay cosas de sus hijos que a ustedes no les gustan, cuando ustedes ven a sus hijos, ¿a quiénes ven? Ven a sus hijos. Como Dios, hay cosas de Dios, hay cosas nuestras que a Dios no les gusta. Pero cuando Dios nos ve, ¿qué ve? No ve nuestro pecado, ve que somos sus hijos. Y hace prevalecer eso de que somos sus hijos. Y entonces se pone en la tarea de amarnos, a ver si su amor algún día nos transforma y nos convierte. Entonces, primero revisar cómo está nuestro amor. Segundo, cómo está nuestro respeto frente a la individualidad y frente a la identidad del otro. Ser absolutamente respetuosos. Pero también hay que mirar al nivel interior de la casa. ¿Cómo está el cumplimiento de nuestros roles? Si cada quien en su casa cumple el rol que le corresponde, que los esposos actúen como esposos, que los hijos actúen como hijos, eso es su rol. Que las suegras sean suegras. Pero cuando los roles se rompen y uno se salta la línea de lo que uno es dentro de una casa, se vuelve uno también invasivo y entonces uno pretende asumir comportamientos que no son propios de su rol. Como cuando los hijos, les pongo varios ejemplos, como cuando los hijos parecen que fueran los que mandaran en la casa. Eso es un cambio de rol. Cuando las suegras pretenden decirle a la nuera cómo tiene que atender a su hijo, eso es un cambio de rol. Porque es que hoy hay mamás que parecen la mujer de sus hijos. Hay esposas
que parecen la mamá de su marido. Hay esposos que parecen el papá de su mujer. Hay cuñadas que parecen la esposa de su cuñado. Eso es un cambio de rol y eso rompe la unidad. Cada quien tiene que saber cuál es el papel que cumple dentro de la unidad de la familia y ejercerlo adecuadamente, porque la familia también es como el engranaje de una máquina, donde en una máquina cada pieza cumple la función que le corresponde. El piñón es el piñón, la cadena es la cadena, qué sé yo, se me ocurren cosas aquí, la biela es la biela, la cruceta es la cruceta, cada pieza cumple lo suyo y ninguna pieza reemplaza a otra pieza. Por eso ustedes me han escuchado a mí muchas veces que yo me opongo rotundamente a los cambios de roles familiares cuando a falta de una figura de varón, de falta de una figura de papá, la mamá quiere asumir el rol del papá. Y entonces dice, es que yo soy mamá y papá. Señora, yo me voy a rajar la boca, decían nuestros abuelos, para recordarle a usted que usted y nadie tiene la capacidad de cumplir dos roles, de ser papá y mamá al mismo tiempo. Eso es falso. Falso de toda falsedad. Usted podrá ser una mamá íntegra, luchadora, berraca, echada para adelante, amorosa, pero usted nunca va a suplir la figura paterna ausente de un hogar. Su hijo le recordará como una mujer a carta cabal, como una mamá íntegra, pero siempre en el fondo del corazón sentirá la ausencia de su papá que usted no fue capaz nunca de llenar y que no la llenan tampoco los abuelos. Los abuelos, aun cuando sean tratados por sus nietos como papá, mami, papito, los abuelos tampoco son papás, los abuelos son abuelos. Y aun cuando ellos quieran de alguna manera suplir o cubrir esa falta de los hijos que no supieron cumplir su rol, entonces el abuelo trata de ser el papá de ese nieto cuyo papá nunca dio la cara. Entonces él quiere resarcir como reparar. Fabuloso que sea un abuelo extraordinario, pero nunca dejará de ser abuelo para convertirse en papá. Y aun cuando uno se levante y diga, para mí mi abuelo fue como mi papá, mi abuelo fue como mi papá, mi abuelo nunca será mi papá. La persona que no cumple su rol dentro de la casa, su rol no lo cumple nadie. Nadie es nadie. Por eso el apóstol San Pablo, cuando habla de la iglesia, la expresa en los mismos términos. Y dice que en la iglesia somos un cuerpo. Que la iglesia no está conformada solamente por un solo órgano o por un solo miembro, sino por muchos miembros. Y dice el apóstol San Pablo que cada uno miembro de la iglesia, pues Dios puso en la iglesia a los apóstoles. Eso es un oficio, un rol. A los profetas, otros, a los maestros. Después puso el gobierno. Después puso la diversidad. Entonces Pablo dice, ¿acaso son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Acaso son todos profetas? La respuesta es no. ¿Acaso todos tienen el don para curar? No. ¿Acaso todos son maestros? No. La iglesia no está hecha solamente de profetas, no está hecha solamente de apóstoles, no está hecha solamente de maestros. La iglesia tiene de todo, como la familia, que tiene papá, tiene mamá, tiene abuelos, tiene tíos,
tiene hijos, tiene primos, pero cada uno cumple el rol que le corresponde. ¿Acaso la familia está hecha toda de hijos? No. ¿Está hecha solamente de esposos? No. ¿Está hecha solamente de primos? No. Y entonces, cuando uno entiende también cuál es el rol que tiene en la familia, en la sociedad y en la iglesia, en la comunidad, la rivalidad y los celos no tendrían nunca por qué aparecer. Los hermanos no tendrían nunca que rivalizar, en principio, por el afecto de sus primos. Nunca. Ni los abuelos tendrían que ponerse celosos porque sus hijos quieren mucho a los nietos. Nunca. Ni en la iglesia ningún grupo apostólico tendría que ponerse celoso por otro grupo apostólico. Nunca. Y el que vive de celos, destruye. Porque el que vive de celos cree que el único que existe soy yo. Y que todo es mío. De ahí derivan los celos. Solo yo existo y todo me pertenece a mí. La gente celosa, gente destructiva, gente posesiva. Entonces, si es familia, uno piensa que como hijo los papás deben vivir para mí, porque soy su hijo. El marido se pone celoso de su esposa porque la esposa invierte mucho tiempo en el cuidado de sus hijos. Entonces, hasta el marido se pone celoso de los hijos que tiene porque la mujer suya los atiende bastante y entonces él se siente desplazado. ¿Sí ven que hasta allá va el asunto? En la iglesia, estos se ponen celosos de estos y aquellos se ponen celosos de estos otros. Nada de eso es de Dios. Y necesitamos comprenderlo, que en la iglesia y en la familia hay diversidad de dones y de carismas. Y estupendo que sea así, porque eso es lo que le da riqueza a esto. Esto es lo que embellece la iglesia, eso es lo que embellece el cuerpo. Las diferentes partes. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay gente que tiene los ojos bonitos y es orejona? Hay gente que tiene las orejas bonitas y tiene los labios gruesos o la boca grande. Hay gente que tiene el cabello precioso y tiene los ojos feos. Pero en la armonía de todo, la armonía, uno descubre la belleza de la unidad. Eso es lo que hay que aprender a mirar. Así es como que hay que aprender a interpretar y vivir nuestra vida de iglesia. No todo el mundo es profeta, no todo el mundo es maestro, no todo el mundo es apóstol, no todo el mundo tiene el don de la sanación, no todo el mundo tiene el don de lenguas. Hay que dejar de envidiar nada. No hay que envidiar nada. Nada es envidiable, hermano. Se los aseguro. Y nada es nada. Porque todos somos puestos en la familia y en la iglesia de una manera perfecta delante de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,